Muy bien, mis preciosos hermanos. Estamos de vuelta una vez más en este precioso día, martes 3 de diciembre del 2019. En el video pasado no les di el año, se me pasó. Solamente les di el día y el mes, pero es el año 2019. Pues bien, mis preciosos hermanos, mirábamos cómo es que Dios intervenía para librar a su siervo. Ahora déjeme decirle que si él hubiera tenido libre albedrío, él hubiera hecho lo que Dios le había mandado desde niño que no hiciese. Eh, el Señor Dios le había dicho desde el principio, cuando él era un pequeño, que nunca bebiera, ni fumase, ni deshonrase de ninguna manera su cuerpo, porque había una obra, una misión que él tenía que llevar a cabo cuando fuera grande. Amén, hermanos. La otra que les quiero narrar, ustedes saben perfectamente cuando él perdió a su pequeña Sharon Rose, cómo sufrió nuestro precioso hermano Branham. Ustedes también recuerdan cuando en cierta ocasión, estando arriba de un poste de la energía eléctrica, ya que él trabajaba para la compañía, estando él arriba y estando tan destrozado moralmente en su corazón, él deseaba cometer suicidio, porque se sentía que no podía vivir más en la tierra sin su pequeña Sarón. Nos narra el mismo profeta que se quitó uno de sus guantes y tomó uno de los cables que llevaba una energía de 30,000 voltios. Amén, hermanos. Y se tomó del cable y dice que lo aventó y cayó en tierra. Y no le pasó absolutamente nada. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo Dios cuidaba de él. Nunca le permitió llevar a cabo las cosas que él deseaba hacer, porque ciertamente él no tenía ese libre albedrío. Ningún otro hombre, ni yo, ni tú, ni ninguno, Dios ha evitado que cometamos el pecado de incredulidad. Nos ha dejado ser, como dice la palabra de Dios. Viene a mi mente, hermanos, cierto ministro que conozco. Amén, hermanos. Esto lo narro no como para hacer notorio eh, o difamar al hermano, no, mucho menos. Dios me libre de tal cosa. Lo hago para que ustedes entiendan cómo es la astucia de Satanás y que ese libre albedrío nos lleva a hacer cosas que verdaderamente no quisiéramos hacer. Entonces, este ministro, él radicaba en los Estados Unidos, allá se casó, pasó el tiempo y según dicen, yo no me consta, pero pues se supo que su esposa cometió adulterio en su contra. Amén, hermanos. Entonces él la repudió y se vino a México. Y el padre de aquella mujer, viendo pues que su hija había cometido un gran pecado, se dice, no me crea, pero se dice que se comentó que dijo el hombre, bueno, dijo, eh, si vas a estar condenada aquí, vas a estar condenada allá, pues mejor que disfrutes de la vida aquí, aunque
en aquel día se te condene por tal acto, y dicen que la casó con aquel hombre con el cual cometió adulterio. No he corroborado esto, no estoy cierto de ello, solamente le estoy diciendo lo que las gentes hablan. Amén, hermanos. Pero sí sé de cierto que este hombre se vino a México, llegó a cierta localidad aquí y empezó a predicar el evangelio, porque déjeme decirle que era un hombre sobresaliente, conocía muy bien la palabra del Señor y este mensaje precioso, y empezó a predicar el evangelio y conoció a cierta jovencita. Eh, él, él presentó su caso ante su congregación de que ciertamente él había sido engañado por su esposa, y por cuanto su esposa había cometido el acto de fornicación, a él la palabra de Dios eh, le permitía volverse a casar, porque ciertamente la palabra así lo estipula, que solo en caso de fornicación un hombre puede volver a casarse. Pero realmente toda aquella congregación fue engañada. Ahora yo no creo que él haya sido engañado. Yo creo que él actuó con dolo, porque no creo que ningún ministro ignore el misterio de casamiento y divorcio. Amén, hermanos. Total que este hombre se casó con aquella jovencita aquí, y en esa localidad él sigue siendo pastor hasta la fecha. Y yo me pongo a pensar, hermano, ese libre albedrío que Dios puso en todos los hombres, cómo es que nos lleva a actuar fuera de su bendita palabra y nos hace hacer cosas de las cuales el día de mañana tenemos que arrepentirnos. Yo no estoy exento de culpa, yo también soy culpable de muchas transgresiones en contra de mi Dios, pero ciertamente he buscado la manera de reconciliarme con mi Dios, y conforme el consejo del profeta he logrado establecer una comunión con Él a través del perdón, hermanos. Porque lo único que nos puede allegar una vez más a Dios es cuando nosotros clamamos a Él por un perdón, y después vamos con aquellos que hemos ofendido o agraviado y buscamos el perdón de ellos, y cuando ellos nos exoneran de toda la culpa, nos perdonan, Dios nos perdona también. Entonces, pues, mis hermanos, eh, vemos cómo pues es que Dios siempre libró a su profeta y no le permitió que pusiera en obra ese libre albedrío con el cual Él puso a toda la humanidad aquí en la tierra. Podemos ver que a través de ese libre albedrío cómo es que Adán y Eva pecaron. Amén, hermanos. Nuestro profeta nos enseñó cuál fue la transgresión de Eva, ¿verdad? Y nos enseñó que ciertamente ella era ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no se debería de comer. Y ciertamente sabemos que no era un fruto literal. Sabemos que lo que aconteció en aquel día fue un acto sexual. Ella cometió adulterio en contra de su esposo. Mas podemos ver que la transgresión de Adán fue en que rechazó escuchar a Dios y puso atención a la voz de su mujer, y escuchó a su mujer, y eso acarreó muerte para la humanidad. Amén, hermanos. Y ese libre albedrío es el que nos ha estorbado a todos aquí en la tierra, y hemos hecho cosas que verdaderamente escandalizan a la Grey,
y escandalizan no solamente a todo mundo. Podemos ver a través de la Biblia aquel hombre joven de Primera de Corintios capítulo 5, cómo es que él cometió el pecado de relacionarse en una aventura amorosa con la madrastra de él, la cual era mujer de su padre, y vemos cómo él es condenado por todos. Aún el apóstol Pablo ordena que se le entregue a Satanás. Amén, hermanos. Pero en el gran amor de Dios para con ese hombre y también para con aquellos corintios, la iglesia le perdonó. Vemos en la segunda, perdón, en Primera de Corintios, cómo él es perdonado por la iglesia. Y el apóstol Pablo opta también por perdonar para que Satanás no tomara ventaja de ellos. Entonces, ciertamente, hermanos, ese libre albedrío nos ha hecho tanto mal, pero no así con nuestro amado profeta, ya que a él no le fue permitido hacer nada porque él nació sin ese libre albedrío, hermanos. Dios cuidó y guardó de él. Por eso es que mi título es Un hombre sin libre albedrío. Y sin temor a equivocarme, les digo que es el único que ha existido con ese carácter dado por Dios. Ciertamente él hubiera matado, él hubiera hecho tantas cosas en contra del Señor. Lo podemos ver a través del mensaje cómo Dios lo libró siempre. Ahora pues, mis preciosos hermanos, es cuestión de que usted se fije profundamente en lo que lee o en lo que escucha para que entienda. Amén, hermanos. Entonces, ciertamente Dios es un Dios amoroso, un Dios que nos perdona siempre y cuando reconozcamos nuestra culpa y nos tomemos de los cuernos del altar y clamemos a Él por misericordia y arreglemos nuestro delito ante aquellos con los cuales lo cometimos. Yo me pongo a pensar en este pobre hombre que les narro, hermano, ¿qué irá a hacer de él? Ve. Y no conforme, hermanos, con hacer todo lo que hizo, aún sigue ministrando la palabra de Dios. Y esas pobres almas engañadas, porque yo digo que están engañadas, porque si no estuvieran, ya hubieran salido del medio de él. Se hubieran apartado como yo me aparté en un tiempo, y por eso es que radico en mi hogar. Aquí honro a mi Dios, aquí clamo a Él de día y de noche, aquí lo honro a través de mensajes grabados y me gozo en el Señor, apartado de aquellos los cuales en un tiempo denoté que no vivían conforme a la palabra de Dios, y haciendo caso de los ángeles, los cuales nos ordenan salir de ellos y apartarnos. Es por eso que lo hice, mis preciosos hermanos. Entonces usted busque tantas y tantas veces que Dios libró a nuestro precioso hermano, como cuando trató de matar a aquellos jóvenes que se mofaron de él, como cuando trató de matar al policía que envenenó a su perro, y el mismo mensaje nos dice que él mismo lo condujo a la salvación y lo bautizó en el nombre de Jesucristo, y vino a los pies de Jesucristo aquel varón. Entonces, hermanos, con esto quiero poner por fin. No, déjeme, aún les voy a hablar otro pequeño mensaje de lo mismo para dar lectura a extractos del profeta de Dios para que usted lo valore.
Voy a pausar y regreso en un momento.